Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Jason David Fonseca. Estoy matriculado en el programa profesional de Ingeniería Industrial. Este es mi documento de identidad. Y hoy vamos a hablar, o esta presentación, es acerca de los conceptos fundamentales con introducción a los dispositivos semiconductores. Entonces, los temas a tratar son periodo, frecuencia, fase y amplitud de la señal de la energía de la electricidad alterna, valor medio y eficaz o RMS, zona Zener de un diodo y corriente de fuga inversa. Acá tenemos periodo, frecuencia, fase y amplitud de una señal. Entonces, la corriente alterna. La corriente alterna, como su nombre le indica, es una corriente que circula durante un tiempo en un sentido y después en sentido opuesto, volviéndose a repetir el mismo proceso en forma constante. Continuamos. ¿Qué es un periodo en la corriente alterna? Entonces, también se denomina ciclo y es el intervalo de la señal que se va a repetir a lo largo del tiempo y su medición es en segundos. La fórmula para obtener el periodo de la corriente alterna es T igual a 1 sobre F. Continuamos con la frecuencia. Se define como el número de veces que se por segundo que se repite el intervalo mínimo de la señal a periodo. Se calcula con la inversa del periodo y su unidad de medida es el hercio. La fórmula para hallar la frecuencia es F igual a 1 sobre T hercios por segundos a la menos 1. Continuamos. Entonces nos dice que la fase de una corriente alterna. Entonces nos dice que la fase es la fracción de ciclo transcurrido desde el inicio del mismo. Su símbolo es la letra griega como la del ángulo. La fase indica la situación instantánea en el ciclo, de una magnitud que varía cíclicamente. Continuamos con la amplitud de la señal de la corriente alterna y nos dice que es el valor de tensión instantáneo o el valor de pico a pico, es decir, la altura o distancia que tenga la forma de onda con respecto a la línea de 0 voltios o bien entre pico positivo y negativo si la onda es de corriente alterna. La fórmula para hallar la amplitud de la señal es V sub L y que es igual a L sub 0 WL. Valor medio y eficaz o RMS. El valor medio es el valor equivalente a la de una intensidad continua que transporta la misma carga que la intensidad variable en igual tiempo. Es por tanto la medida aritmética de los valores instantáneos de la corriente. La fórmula para hallar el valor medio es Y sub medios igual a 1 sobre T por la integral de T0 Y T diferencial T. Continuamos con el valor eficaz o RMS. Es un valor característico que por otra parte es el que proporcionan los instrumentos de medida, ya sean analógicos o digitales. Se calcula dividiendo el valor máximo entre la raíz cuadrada de 2 y su fórmula es A sub EF es igual a A sub 0 sobre la raíz cuadrada de 2. Continuamos sobre qué es la zona Zener de un diodo. Para saber la zona Zener de un diodo tenemos que saber primero qué es un diodo. Entonces nos dice que un diodo es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente. Permite que la corriente fluya en una dirección, pero no en la opuesta. Después de saber el significado del diodo, vamos a hablar de la zona Zener. Entonces, una zona Zener, o también conocida como una zona de ruptura, es donde se produce un efecto avalancha o un efecto Zener, el cual consiste en aumentar la corriente bruscamente. Se grafica de la siguiente forma, donde pues podemos observar que acá está la zona de ruptura, acá está la intensidad de corriente mínimo, la intensidad de corriente máximo,
Y nos dice acá que la potencia que resiste en la zona de ruptura o zona Zener se mide de esta manera. P sub 0 máximo es igual al voltaje Z sub Z por I sub Z máximo. Continuamos. Corriente de fuga inversa. Es la corriente que fluye a través de un diodo en la dirección opuesta a la corriente directa cuando se aplica una tensión inversa al diodo. La corriente de fuga inversa depende de la temperatura y de la tensión inversa aplicada al diodo. Su fórmula es IR es igual a I de X E elevado a la QVD sobre KT. Continuamos. La pregunta que me corresponde a mí es ¿qué es un electrón libre y cuál es su importancia para la conducción eléctrica? Pues lo primero que haremos es definir qué es un electrón libre. Entonces nos dice que el electrón cuya energía puede considerarse como no cuantizada, como es el caso de los que escapan a la atracción de un núcleo o de los que se mueven libremente en la red cristalina de un metal. Ahora, ¿cuál es su importancia para la conducción eléctrica? Entonces dice, son importantes en la conducción eléctrica porque son los que se han desligado de sus átomos y pueden moverse fácilmente, haciéndose responsable de conducir la corriente eléctrica. Bueno, eso es todo por, por hoy. Está la sustentación de los temas del inicio, de los temas que vimos al inicio. Muchas gracias por la atención prestada y hasta luego.